Bueno, muy bien. Vamos a ver este segundo periodo de la filosofía antigua, de la filosofía griega, mejor dicho. Este segundo periodo. Recordar que el primer periodo es el de los presocráticos, cuyo principal problema era el problema cosmológico, es decir, el problema de la naturaleza. Que vimos que, bueno, en los jonios, por ejemplo, los jonios, y en particular los milesios, buscaban este arjé, ¿no? Este principio material del cual todo dependía, ¿no? La naturaleza dependía. Mientras que los itálicos, y en particular los pitagóricos, ¿no? Y los pitagóricos, con la influencia del orfismo, empezó de algún modo en la especulación filosófica estas relaciones de alma y cuerpo. Pero que, bueno, los principales filósofos eran Heráclito y Parménides, ¿no? Bien, ¿qué es lo que va a pasar en este segundo periodo, que lo llamamos el periodo humanístico o el periodo socrático? Acá tenemos dos grandes temas, o mejor dicho, tres temas. Primero, el primer punto que vamos a ver es una especie de contexto, muy breve y muy por arriba, un contexto, si se quiere, cultural, del siglo V a.C. en Atenas. Y el segundo punto ya es el tema de los sofistas, y el tercero ya nos metemos de lleno a la figura de Sócrates. En este video la idea es ver los dos primeros puntos, los dos primeros puntos. Bien, ¿qué es lo que ocurrió? Atenas tiene su gran esplendor, ¿no? Su gran esplendor como potencia, la máxima potencia en Grecia, que se da en un periodo aproximadamente de 50 años, ¿no? Que sería entre el fin de las guerras médicas, ¿no? En la batalla de Platea, ya en el 479 a.C., y su culminación en la guerra del Peloponeso, ¿no? La guerra del Peloponeso, que fue entre Atenas y Esparta, cuya victoria es de Esparta. En este periodo, más o menos 50 años, empieza una gran prosperidad material, ¿no? Después de las guerras médicas, una gran prosperidad material para Atenas, y empieza el mayor esplendor artístico de la Grecia, ¿no? De la Grecia antigua. El mayor esplendor artístico se da en este periodo, ¿no? Pero eso, de algún modo, los dos aspectos positivos, si se quiere, ¿no? Progreso y prosperidad económica, material, y un gran esplendor artístico. Pero hay una gran crisis de los fundamentos tradicionales griegos. Una gran crisis de los fundamentos tradicionales griegos. Una gran crisis moral, si se quiere, empieza la crisis moral por, de alguna manera, el resquebrajamiento de la religión tradicional griega. Recuerden que los griegos no tenían una religión revelada, como el caso, por ejemplo, del cristianismo, obviamente posterior a este periodo, y tampoco entonces no había teólogos, de algún modo, que podían dar razones o hacer una racionalización, si se quiere, con ciertos fundamentos racionales acerca de la fe. Bueno, acá no. ¿Cuáles son las causas de esta crisis tradicional griega, o de la crisis de esta religión griega, o esta crisis moral en Atenas? Uno, bueno, el desgaste de las guerras médicas también, que llevó a esta prosperidad material. Y bueno, y principalmente la desmoralización de la guerra del Peloponeso, ¿no? La gran desmoralización. Eso en cuanto, si se quiere, causas que tienen que ver justamente con lo histórico, ¿no? Pero después hay otras causas también que nos competen a nosotros, que por un lado, de algún modo, también la influencia de la filosofía jónica también va a ser su pequeño aporte. La crítica de Heráclito, que le pegaba con todo a las religiones tradicionales, a la religión tradicional griega, pero en sentido general, la filosofía jónica, si bien no eran irreligiosos ni se oponían fuertemente, ni tampoco había una lucha abierta a la religión tradicional, simplemente la ignoraban, ¿no? Un cierto indiferentismo religioso en la cual exponían, ¿no? la imagen del universo, de cada uno de ellos, ¿no? Un sistema, si se quiere, de lo que vendría a ser el universo, que en esa cosmología de estos filósofos no había, de algún modo, podemos decirlo, no había lugar o no era compatible con justamente
la acción de los dioses, ¿se ve? Como lo postulaba la religión tradicional griega. ¿Tá? Y aparte, bueno, este proceso de la filosofía jónica, como bien tuvieron que leer ustedes, ¿no? Es como que de a poco esa cosmología se va volviendo como cada vez más mecánica, más naturalista, hasta su máximo esplendor, por ejemplo, con el atomismo de Demócrito, ¿no? El atomismo de Demócrito, que bueno, la realidad está compuesta de estos átomos primordiales, estos principios indivisibles que son infinitos y eternos, y que bueno, se van generando las cosas por acción del azar, ¿no? Es un cosmos completamente mecánico, ¿se ve? Completamente mecánico y ultranaturalista, ¿no? Sin ningún tipo de intervención, ni la posibilidad de intervención de algo divino, ni alguna causa, ¿se ve? Ninguna causa inteligente que ordene estos átomos, ¿no? Cosa que Anaxágoras postulaba que sí, que había una causa eficiente, ¿no? Que era el nous, o la inteligencia, que iba ordenando estas partículas que en Anaxágoras eran las homeomerías, ¿no? Bien, esto por un lado, pero aparte, principalmente también, la filosofía jónica, ¿no? El tema de esta cosmología, de esta visión cosmológica de la realidad, este interés por la naturaleza, también de alguna manera empieza en Atenas a haber un cierto desinterés también en estas cosmologías. ¿Por qué? Porque pasó en el medio Parménides, ¿no? Heráclito y Parménides, recuerden que son los dos filósofos más importantes del periodo presocrático, y Parménides con la especulación del ser, con el problema metafísico, ¿no? Del tema del ser, terminaba sosteniendo de algún modo que este mundo sensible, este mundo de la naturaleza que percibo por los sentidos es incomprensible, es ininteligible, porque lo único comprensible e inteligible es el ser. Entonces, este mundo que deviene contradictorio, que es contradictorio, no es más que una ilusión. Es incomprensible y vaciado, de algún modo, vaciado de toda densidad ontológica. O sea, en última instancia, podríamos llegar a decir que la realidad sensible para Parménides es una ilusión y de alguna manera el mundo sensible no es. Entonces esto trae aparejado justamente que ese mundo sensible no hay un arjé o un principio, ¿no? Un arjé o un principio de la naturaleza. No hay un logos. La naturaleza no tiene logos en última instancia, ¿no? Este gran problema, Parménides trajo justamente este problema en la cual termina de algún modo fulminando, por decirlo de algún modo, a la filosofía jónica. O sea que no hay verdad sobre la naturaleza. No hay verdad sobre la naturaleza. Por lo tanto, queda desacreditada la filosofía jónica. En todo este contexto, de alguna manera que se genera esta gran crisis de los fundamentos tradicionales griegos, ¿no? ¿Qué pasaba con, no el común de los ciudadanos atenienses, no con el común, sino con los ciudadanos más cultos que había en Atenas, ¿no? Bueno, es evidente y lógico que empiece grandes dudas sobre la tradición, esta tradición de siempre, ¿no? Heredada de Grecia, ¿no? Por un lado tienen eso, ¿no? El ciudadano culto tiene ese problema que empieza a dudar justamente de los fundamentos morales y tradicionales de Grecia. Por otro lado también empieza a tener cierto desinterés, ¿no? Por las especulaciones naturalistas que hablábamos recién, ¿no? Como cierto, son en vano, ¿no? Son en vano, insisto, por la influencia también del pensamiento de Parménides, ¿no? Que termina desacreditando de alguna manera esas posiciones naturalistas, que aparte entre los propios naturalistas, entre los propios cosmólogos, entre los propios jónicos, cada uno tenía un sistema, una imagen del cosmos, una imagen del universo completamente distinta uno con el otro. Tales dice una cosa, Anaximandro dice otra, Anaxímenes dice otra, Anaxágoras dice tal cosa, Demócrito dice tal otra. Todo eso de alguna manera lleva a un cierto descrédito, ¿tá? A esas corrientes filosóficas. Entonces, ¿qué hicieron los ciudadanos más cultos? Bueno, se trataron de concentrar en el arte principalmente, o sea, dejaron las especulaciones de un lado, ¿tá? Empiezan las dudas sobre la tradición y se empiezan de alguna manera a refugiar en el arte, ¿no? Los grandes esplendores artísticos a veces se dan, ¿no? No siempre, pero a veces se dan justamente en los momentos de crisis, ¿no? Se concentran más en el arte y aparte en los quehaceres de la vida política. Recuerden que el griego participaba activamente en la vida política, ¿no? Se concentraron
más en el arte y en los quehaceres de la vida política. ¿Tá? Y obviamente en esta actividad política y demanda muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que buscaban el ciudadano culto, ¿no? Los ciudadanos más cultos de Atenas, ¿no? ¿Qué es lo que buscaban? Y en última instancia terminaban buscando justamente obtener éxito en la vida pública, ¿no? Obtener éxito en la vida pública. Y para obtener éxito en esta vida pública, fíjense que ya empieza la despreocupación moral, de algún modo, de alguna manera, por la crisis, ¿no? De los fundamentos tradicionales griegos, pero también empieza de alguna manera por esto de la despreocupación por la filosofía jónica, por el desinterés como la vida en mano, hasta de alguna manera desalentados a la búsqueda de la verdad. Tampoco empezó a interesar poco el tema de la búsqueda de la verdad. Y se refugiaron, como decíamos, en la vida pública y obtener éxito en la vida pública, ¿no? Obtener éxito en la vida pública. Fíjense, ya un vuelco más a lo pragmático. Ahora, para obtener éxito en la vida pública se necesita tener ciertas virtudes, ciertas habilidades para conseguir éxito en la vida pública. Por eso, esto era un arte, ¿no? Un arte. Y como todo, obviamente, tiene que haber maestros de este arte. Tiene que haber maestros de este arte, ¿no? Maestros que de alguna manera enseñen a aquellos ciudadanos cultos de Atenas a poder conquistar justamente el éxito en la vida pública. Y obviamente acá aparecen quienes eran estos maestros, eran los sofistas. Y acá aparecen, ¿no? Los sofistas. Es entonces los sofistas. Los sofistas eran como una especie de maestros ambulantes, ¿no? Maestros de retórica. Maestros de retórica. ¿Y qué es la retórica? La retórica es el arte de persuadir, ¿no? El arte de persuadir, de convencer. Fíjense que el arte de convencer, el arte retórico, ¿no? El arte de persuadir es algo esencial para la política, ¿no? Algo esencial para la vida política. Bueno, estos sofistas enseñaban ese arte, ¿no? Y cobraban un dinero abultado, ¿no? Eran bastante caros los sofistas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Estos sofistas que no eran filósofos, de hecho Aristóteles los critica, ¿no? Bueno, Platón obviamente también, pero muestran que de alguna manera parecen filósofos, pero no lo son, dice, no lo son. ¿Por qué? Porque recuerden que la filosofía lo que intenta hacer es buscar la verdad. Y acá los sofistas lo que les interesaba era justamente el poder de persuadir, ¿no? Este arte retórico que lo enseñaban justamente a los ciudadanos más cultos y obviamente más adinerados. Básicamente el sofista, las líneas de pensamiento que los principales sofistas, vamos a nombrar a dos, uno es Protágoras, uno de los principales sofistas, que según Platón, de los más cultos que había, y el otro es Gorgias. ¿No? Protágoras y Gorgias, los dos principales sofistas, que bastante cultos, pero que el fondo de su pensamiento era un agnosticismo humanista, ¿no? Un agnosticismo. Ellos de alguna manera estaban completamente descreídos de que el hombre pueda conocer verdades objetivas, ¿no? No, la verdad en última instancia, la verdad no es una aletheia, como postulaban, ¿no? Los filósofos, un desocultamiento y que la razón puede alcanzar verdades objetivas, nada más alejado de ellos. Eran agnósticos, ¿no? Las divinidades no se pueden sostener, la verdad en última instancia, si hay una verdad tampoco no se puede conocer. Acá lo vamos a ver con el caso de Gorgias. Y eran relativistas, ¿no? Relativistas. O sea, ¿por qué? Porque en ese siglo de Atenas, en el siglo V a.C., estaba este problema ya dando vueltas a causa de la crisis de los fundamentos tradicionales griegos. Esto de que la moral es algo
que brota de la propia naturaleza del hombre, es algo natural, objetiva y de alguna manera tiene principios eternos, o bien es una cuestión de cultural, una cuestión de costumbre, ¿no? Estaba esto, es algo que ocurre hoy también un poco. O sea, o la moral es algo natural y que todo hombre es una moral objetiva, o bien la moral es una construcción, para usar un término contemporáneo, es forjada por las costumbres, ¿no? Bueno, los sofistas se orientaban a esto, ¿no? Se orientaban justamente a esta segunda opción de que la moral, bueno, es una cuestión cultural, de costumbres y punto. Ahora, esto no quería decir que los sofistas, y en particular los dos grandes sofistas, Protágoras y Gorgias, eran inmorales o combatían la moral tradicional. No, la respetaban mucho, eran muy respetuosos por la moral tradicional, ¿no? Y es más, se escandalizaban por los actos inmorales. Pero ellos estaban convencidos, ellos creían que era una cuestión pasajera, de alguna manera, conveniente para la vida social, la vida política, pero que no era más que una construcción cultural, se ve, o forjada por las costumbres, Por lo tanto, fíjense que es cambiante, la moral puede cambiar, ¿no? Pero obviamente para mantener una vida pública o con un cierto éxito en la vida pública o en la vida política había que sostener la moral, ¿no? Había que sostener la moral. Bien, ¿qué buscaban? Entonces, como dijimos antes, una vida próspera y civilizada, ¿no? Los sofistas buscaban una vida próspera y civilizada. O sea que eran pragmáticos, ¿no? Eran pragmáticos. De alguna manera los sofistas, pues teníamos por un lado, eran agnósticos, el agnosticismo. Por otro lado, un relativismo. Vamos a ver bien por qué esto. ¿Ah? Y por otro lado, un pragmatismo. Eran pragmáticos. O sea, lo útil, interesa lo útil, lo que convenga de alguna manera para tener una buena vida, si se quiere, de honores, una vida próspera, una vida civilizada, etc. Pero el fin del hombre, en última instancia, para los sofistas era esto, ¿no? El tema está que algunos discípulos, ¿no? Algunos discípulos de los sofistas, que eran quizás hasta muy inteligentes, terminaron algunos en el inmoralismo terrible, ¿no? En el inmoralismo cínico, en que en verdad la ley y lo que está bien y lo que está mal la impone el más fuerte y se acabó el problema, ¿no? Esto de alguna manera se escandalizaban también Protágoras y Gorgias de esto, aunque a partir de estos principios que sostenían Protágoras y Gorgias, entre los más notables, la aplicación o las consecuencias de estos principios terminaban en el inmoralismo cínico. Por eso, de algún modo, los sofistas abonaron más la desintegración moral y cultural justamente de Atenas, ¿no? Bien, esto es más o menos el contexto. Vamos a ver a estos dos, Protágoras y Gorgias, ¿no? Por arriba, más o menos, qué sostenían. Bien, Protágoras, que, vamos a ver este primero Protágoras, del 480 a.C., y muere en el 410 a.C., sostenía un principio. Vamos a correr un poquito, así usamos la otra parte del pizarrón. Vamos a poner un poquito ahí. Vamos a poner así. Ahí estamos. Bien, Protágoras, entonces, hay un principio. Así, un principio de Protágoras. Un principio que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es la medida de todas las cosas. Coma, de las que son y de las que no son, que no son. Bueno, ¿qué significa esto, no? Palabras más, palabras menos, es el principio de Protágoras. Entonces, ¿qué va a decir Protágoras?
¿no? El hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Con este principio, que se llama el principio de homo mensura, el hombre la medida, fíjense ¿qué quiere decir esto de la medida? El hombre es la medida de todas las cosas. El hombre es quien determina, lo que son las cosas, lo que son el ser de las cosas, lo que es el bien, lo que es la verdad. Es el hombre quien determina el bien, la verdad y el ser. ¿Se ve? Es el hombre quien lo determina, y no las mismas cosas. ¿Tá? De las que son, ¿qué son? Y de las que no son, ¿qué no son? O sea, es el hombre entonces quien va a determinar el bien, quien va a determinar justamente la verdad, quien va a determinar el ser. Fíjate que es el hombre el que lo determina, no la realidad misma. Por eso de alguna manera los sofistas eran un humanismo, el de los sofistas, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Los sofistas entonces tenemos que es un humanismo, todo centrado en el hombre. ¿Ah? Todo centrado en el hombre, es un humanismo. Bien, fíjense que entonces si el hombre es el que determina el bien, la verdad y el ser, ahora yo no encuentro un hombre en la realidad, no encuentro un hombre en la realidad, sino que hay varios individuos, ¿no? El hombre es múltiple, encontramos individuos humanos. Por eso, si el hombre, los hombres son muchos, hay una pluralidad, y si el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, y de las que no son, es decir, que el hombre determina el bien, la verdad y el ser, y la belleza y demás, vemos que entonces son los individuos los que lo determinan. Entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es el ser? Lo que cada uno determine. Lo que cada uno determine. Por eso, lo que va a llevar a esto es en un subjetivismo. Subjetivismo. Cada sujeto, cada individuo va a determinar el bien, la verdad, ¿se ve? Y el ser. Entonces dice Protágoras, les leo un texto de Protágoras, dice: yo, Protágoras, digo, efectivamente, que la verdad es tal como he escrito sobre ella, que cada uno de nosotros es medida de lo que es verdadero, bueno, etcétera, ¿no? Que cada uno de nosotros es medida de lo que es, o sea, de la verdad, del bien, etcétera, y de lo que no es. Y que hay una inmensa diferencia entre un individuo y otro, precisamente porque para uno son y parecen ciertas cosas, para el otro otras. Cada uno tiene determinado lo que está bien y lo que está mal. Y estoy muy lejos de negar que exista la sabiduría. Dice, ojo, porque dice, y estoy muy lejos de negar que exista la sabiduría. Él afirma la existencia de la sabiduría. Y el hombre sabio. Pero llamo precisamente hombre sabio a quien nos haga parecer y ser cosas buenas a alguno de nosotros por vía de transformación, las que nos parecían y eran cosas malas. Fíjense, ¿qué es el sabio? ¿Qué es el sabio para Protágoras? El sabio es aquel que sabe persuadir. El sabio es el que sabe persuadir. El que sabe persuadir. El que nos haga convencer, ¿se ve? Si yo creo que determinada cosa, vamos a suponer por caso, si yo, vamos a suponer, digo que esto es una virome y es de color rojo, es roja la lapicera, y si alguien me puede convencer de que esto no es rojo, y de alguna manera si me logró convencer, es un tipo que es un sabio. ¿Por qué? Porque es el que maneja el arte de la retórica. Fíjense, entonces, lo que está bien, o la verdad en última instancia, el hombre sabio no es el que busca y el que descubre verdades objetivas, sino el que sabe persuadir. O sea que el que domina magistralmente el arte de la retórica. Ahora bien, ¿quiénes son los que manejan el arte de la retórica? Y los sofistas, por eso se proclamaban sabios, por eso el término sofista. Sofistas, recuerden, filosofos, filo el amor, sofos, sofía, era sabiduría. Los sofistas se autoproclamaban sabios. Y era coherente. ¿Por qué se autoproclamaban sabios? Porque eran los que podían, de alguna manera, los que manejaban magistralmente el arte de la retórica, ¿no? El arte de la retórica. Este era Protágoras, ¿no? De acá viene también el relativismo, ¿no? El subjetivismo engendra siempre un relativismo. Todo es relativo al sujeto. Relativismo, por ejemplo, un relativismo moral,
¿no? El bien es relativo al sujeto, la verdad es relativa al sujeto, el ser es relativo al sujeto, etc. ¿Está? Bien, después tenemos a Gorgias, ¿no? A Gorgias, tenemos a Gorgias, el otro gran sofista, Gorgias, de Leontinos. Gorgias, que nace en el 483 a.C., por supuesto, y muere en el 375. ¿No? ¿Cuántos años? Más de 100 años vivió. 102 años, 103 por ahí. Bien, ¿qué va a decir Gorgias? Gorgias va a postular tres grandes principios, ¿no? Tres grandes principios va a sostener Gorgias. ¿Cuáles son estos tres principios? Va a sostener, dice, uno. Se los leo directamente, así. Va a decir, ¿no? Dice, uno, nada existe. Nada existe. Nada existe. Dos, si algo existe, no se puede conocer. Y si algo se puede conocer, ¿tá? No se lo puede transmitir, ¿no? No se lo puede, vamos a usar bien las palabras de él, si se lo pudiese conocer, ese conocimiento sería inexplicable e incomunicable, no se lo puede comunicar. No se puede comunicar. No sé si se lee ahí, no se puede comunicar. Entonces, nada existe, o sea, ¿qué estamos diciendo con esto? El ser para Gorgias, entendido al modo de Parménides, el ser no se puede conocer, o sea, el ser no existe. Esto del ser de Parménides, esto es una verdad, de alguna manera, una verdad que está oculta a nosotros y que podamos... No, dice Gorgias, eso no es así. Por eso, de alguna manera, está el tema del nihilismo. O sea, no hay ser. No hay ser. Nihil en griego, ¿no? En latín justamente quiere decir nada. O sea, no hay ser. Es decir, con ser, no hay ese ser objetivo, absoluto, como planteaba Parménides. Y en el caso que lo haya, y en el caso que el ser, en el caso que exista, ¿no? Si el ser si se da este ser al modo de Parménides, no se puede conocer. Si eso realmente el fundamento último de lo real existe, bueno, no se puede conocer. No se puede conocer. Y acá parte, en la segunda tesis, en un agnosticismo. Agnosticismo. ¿Ve? En el caso que exista ese ser, en el caso que exista un fundamento último de lo real, objetivo, principio de inteligibilidad de todo, bueno, no se lo puede conocer. Y en tercer lugar, y en el caso que se lo pueda conocer, sería incomunicable. Cada uno lo interpretaría a su propio modo. Y acá tenemos el relativismo. ¿Tá? Pues bien, frente a esto, fíjense, relativismo, agnosticismo, nihilismo, subjetivismo y demás, que termina de alguna manera destruyendo las bases de la cultura griega, el que va a salir a reaccionar contra todo esto, el que va a tratar de buscar justamente algo estable, vamos a decirlo así, el que va a tratar de buscar una moral, va a ser Sócrates. Por eso Sócrates va a ser el principal enemigo de los sofistas. Y esto en el próximo video veremos bien quién fue Sócrates y qué es lo que sostuvo él. Vamos a hacer un pantallazo general de los cuadros. Ahí tenemos el primero, ¿sí? Y acá tenemos el segundo, por si no se llega a ver, Protágoras y Gorgias, ¿no?